Amor y muerte, historias de pasión y crimen. Este es el asunto que vamos a tratar esta noche en este programa especial. Ya saben, hoy es jueves y los habituales en La Huella del Crimen ya saben que hacemos un programa especial, un programa monográfico en el que todos los sucesos, todos los casos que analizamos suceden en torno a un asunto en concreto. Hemos elegido para hoy los crímenes y el amor, la pasión, historias de muerte que luego verán cómo se entremezcla con la violencia de género o con el feminicidio. Pero para esto todavía falta mucho. De momento, prepárense porque van a escuchar, yo no sé, tendría que decir historias de amor, pero claro, con amores como estos, ¿quién quiere historias? Ya verán. Hoy está con nosotros César Blanco. Buenas noches. Buenas noches. Y dice César, antes de empezar el programa, dice, oye, María José, el crimen de la Guardia Urbana era un crimen pasional. Y digo, estuvimos hablando de este asunto el pasado lunes. Ya saben que está muy enfadado el padre de ella, que dice que se supone que ayudó a matar al amante, al marido. Bueno, era ella la que te estaba, en fin, con dos relaciones a la vez. Bueno, el padre de ella está muy enfadado porque dice que mienten más que hablan, tanto el abogado como el amante de ella en la cárcel, y que además, pues bueno, ya está sacando réditos para tener permisos penitenciarios. Pero efectivamente tiene toda la razón, ese caso hubiera ido hoy como anillo al dedo. El crimen de la Guardia Urbana, ese trío perverso y erótico festivo, era un crimen pasional. Trío, cuarteto, quinteto, porque también se le solapó el juicio con uno anterior, una relación que tuvo con uno de sus ex jefes, o sea, era ella, claro, sí, se le solapó en el tiempo un juicio con otro, bueno, no de sé mucho por qué menos valor. Dices que sí. Ahora mismo vivimos en una época fantástico. En la que y el quinteto lo meto porque querían cargarle el muerto, nunca mejor dicho, al exmarido, al padre de sus hijas o hijos, no sé lo que tiene esta señora. Le llevaron el móvil a la puerta de la casa para la geolocalización, o sea que... Qué tremendo. Con nosotros está Luis Magán. Luis, buenas noches. Buenas noches, María José. Muchas gracias por tu invitación. Al contrario. Y si me permites, antes de empezar el programa, este magnífico programa, yo quiero mandar un inmenso abrazo a todos los leoneses por el fallecimiento de los 5 mineros el pasado lunes. Desafortunadamente el martes los enterraron, fue de un dramático suceso, chavales de entre 32 y 54 años en la mina de Carredo, en Asturias, pero todos ellos eran leoneses, padres, hermanos, hijos, y realmente ha sido muy impactante. Para todos los que queremos esa zona de Asturias y de León, realmente es una noticia de mucho impacto la que sufrimos el lunes, y yo estoy completamente convencido que todo el equipo de La Huella del Crimen les mandamos un fortísimo y cariñoso abrazo. Llevamos además toda la semana, el pasado lunes, como no podía ser de otra manera, enviamos esas condolencias desde el programa. El martes analizamos en profundidad qué es lo que había pasado. Ahí vimos además a Adriana Lastre, que algunos pues desconocíamos que andaba ganándose la vida en el Principado de Asturias. Tremendo. Es justo por currículum. Es justo sí, es como Irene Montero. Casi acaba EGB, o sea, es normal que sea delegada del gobierno. Sí, es bochornoso, o sea, de verdad. Si esto es la cuota femenina, de verdad, Virgen del Amor Hermoso. Pero bueno, no nos vayamos del tema, porque un asunto es manifestar nuevamente en este final ya de semana de La Huella del Crimen, nuevamente nuestra tristeza por un drama que además a ella parecía, como lo comentaba con nuestros telespectadores, como una noticia de otro tiempo, sí, ¿no? Es verdad. ¿Cómo es posible, Dios mío, en 2025, esos 4... Quedan apenas 800 mineros en Asturias, de los que hubo. Muy poquitos. Estamos hablando de decenas y decenas de minas
que ahora queda una solamente y tal, y que desafortunadamente, bueno, no estaban sacando carbón, sino otro tipo de minerales y tal, pero fue un drama que es verdad que nos retrotrae a los años 80. A mí el año 80 totalmente. Fue una mina horizontal, que no vertical, que se entra en vehículos, no bajando hacia abajo, y que ya tenemos medios que teníamos hace 20 años para detectar esas bolsas de gas, vamos, digo yo, que algo tiene que haberse hecho mal, ¿no? Pero era efectivamente como teletransportarnos, ¿verdad? A otra España, a otro momento. Además, se me antojó una España muy en blanco y negro. Sí, es verdad. Año 80, y no sé, me pareció sorprendente. Es tremendo. En fin, qué cosa más triste. Vamos a arrancar con... luego vamos a ver efectivamente qué es eso de los crímenes pasionales, Vamos a verlo, desde luego, la literatura en sus tiempos. Además, hasta ha sido atenuante o es atenuante. Sigue siéndolo. ¿Sigue siéndolo? Sí, el artículo 153 del Código Penal, si no me equivoco, desafortunadamente, bueno, no tenemos ninguno de los compañeros abogados, pero yo creo que sigue vigente el 153, que es atenuante. De todas formas, nos ocuparemos de este asunto. Para finalizar el programa vamos a arrancar con un crimen pasional tal y como lo explica la prensa. El hecho de que sea pasional o deje de serlo no soy yo la que lo ha determinado, sino que me he dejado llevar por la prensa. Si lo adjetivaban como un crimen pasional, pues era candidato al programa de hoy. Nos pilla muy cerquita de este crimen pasional, concretamente en El Ejido. Y además, fíjense, hay un menor de por medio, un menor de 17 años. Parece ser que este menor era amante de una mujer y lo asesinó el marido. Bueno, esto es contado en dos patadas, cogido con pinzas, pero ahí está el gran Javier Rodrigo, a quien además de en este programa vemos todos los sábados en Entrevistas en el Distrito, un pedazo de programa de entrevistas con una preparación verdaderamente extraordinaria y un resultado que supongo que ustedes naturalmente, al igual que yo, conocen. Un gran acierto de esta temporada de Distrito Televisión. Adelante, Javier Rodrigo, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la presentación que me haces de amigo, evidentemente. Y querido, amigo y querido, todo hay que decirlo. Pero ojo que a mí no me pierde la pasión, Yo con callarme tengo suficiente. Otra cosa no será, pero clarita, ya lo sabéis vosotros y los telespectadores, que puedo ser acusada de muchas cosas, pero de falsa no. Menuda boquita tengo. Muchísimas gracias, María José, sabes que te aprecio mucho. Es mutuo el aprecio. Lo primero, si me lo permites, como asturiano que soy, me sumo a las condolencias en lo que ha ocurrido en Carredo. Tremendo, terrible, brutal. Como tú bien decías, a mí personalmente, que soy asturiano y que he vivido tragedias a lo largo ya de mi vida de niño, se me rasgaba el alma, porque además yo vengo de una zona también que no es toda minera, pero sí conozco a muchísimos mineros y todas mis condolencias para sus familias. Tremendo, terrible, de otro tiempo. En relación a este asunto del que estamos hablando, efectivamente todo apunta a que fue un triángulo amoroso, que es lo que se llama. Estamos hablando de una pareja de unos 30 años en el que ella es uno de ellos es de etnia gitana, es el chico, el pequeño, y el varón también era de etnia gitana, de 30 años, y la madre pues era una chica que estaba también casada con otra persona, pero bueno, tenían una relación. El caso es que todo parece ser que este hombre descubre que su mujer tiene una relación con una persona mucho más joven, de 17 años, y pues fue a buscarles. Con tan mala suerte que les encuentra, no asume la presión, y ese desengaño pues le hace disparar al chico, que intenta huir en un taxi. Va herido en un costado, le llevan a un hospital donde fallece. Y posteriormente este hombre aparece también muerto con un disparo que todo indica que fue un suicidio. Esto no se crean que es una noticia simplemente muy singular en España, entre otras cosas porque el crimen pasional no es una categoría que esté oficialmente considerada como tal a efectos estadísticos. De hecho no se habla de esto. En realidad son asesinatos motivados por celos, rupturas amorosas o conflictos emocionales intensos
En este sentido, en España, en los últimos años, como bien sabemos, en las últimas estadísticas, de los 331 homicidios intencionados que ha habido en España, un alto porcentaje significativo está vinculado con estos motivos pasionales. Hay un dato impactante, y es que el 21% de los homicidios totales en España entre 2012 y 2018 estuvieron relacionados con violencia de género. Y con esto, ya saben por dónde voy, alguien se lo tendría que hacer mirar. Los casos más mediáticos que ha habido en España en estos últimos años ha sido, como todos sabemos, el crimen de la Guardia Urbana, la de Rosa Peral y Albert López, que fueron asesinados. Mataron a Pedro Rodríguez, que era también un compañero, pareja de Rosa. Luego está también el caso de Ana Orantes, el famoso caso de Ana Orantes de 1997, y cómo no, por desgracia, y me duele porque también es asturiano, el famoso asesino en serie, el rey del cachopo, el del 2018, el César Román, que mató y descuartizó a su pareja. Los crímenes pasionales no solo afectan a mujeres, ojo. Ahí vamos, esa es una reflexión que yo no sé si hemos hecho ya frente a las cámaras o lo hemos comentado, sí, efectivamente, fuera de cámara, antes de empezar el programa. Pues hay estadísticas sobre ellos, ¿vale? Es el 62% de los homicidios son entre hombres, pero ojo que el 28% son de hombres sobre mujeres, ¿eh? Y estamos hablando de datos históricos y oficiales. Y la edad promedio de las víctimas y agresores, ambos suelen rodar entre los 30 y 50 años, y hay algo que infiere mucho en dar importancia a lo que pasa en estos casos, son picos de rupturas y divorcios, y sobremanera en el último caso cuando está por el medio la custodia de los hijos. Y últimamente se ha incrementado el tema de estos asuntos, de estos asesinatos, a partir de los 65 años, cuando llega la época de la jubilación de los hombres. Así que es algo que hay que dar una vuelta. Muy interesante, Javier Rodrigo, muchísimas gracias. Te vemos el próximo sábado en Entrevistas en el Distrito. ¿Nos puedes adelantar o hago spoiler? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches. Interesantísimas las entrevistas que realiza Javier. Bueno, pues la verdad es que nos ha hecho un manojo ahí, la más de interesante, ¿verdad?, de crímenes pasionales, el de Ana Orantes. Y además, Ana Orantes, ¿recordáis? Años 90. Sí. Y además que tiene mucho que ver con la televisión. Sí, claro, fue a raíz de su participación en el programa que posteriormente la volvió, no solamente la violentó, sino que la asesinó. El marido, que luego murió en la cárcel, sí, fue un crimen muy mediático. Con respecto al crimen que estaba tratando nuestro compañero y al que has sacado tú, parece un crimen del romancero gitano. O sea, es de García Lorca, ¿verdad? De García Lorca, porque ellos son de etnia gitana, los dos varones. Ella es marroquí, si no me equivoco. Marroquí. Pero tienen una edad, son súper jóvenes. O sea, el asesino tenía 30 o 31 años. El amante 17. Y el amante 17. Ella no lo sé, pero parece un auténtico un desideratum del romancero gitano. Es terrible los sentimientos volcánicos y las pasiones algunas veces no se controlan, y suceden este tipo de temas que afortunadamente, que desgraciadamente suceden, pero que no tienen nada que ver ni con la droga, ni con el consumo probablemente del alcohol, ni nada, sino con la auténtica pasión del ser humano, que ciega, en este caso, a un hombre. El testigo fue el propio taxista. Pueden imaginar de pronto la secuencia, ¿no? Yo me acordaba de la canción de Crudo de Navajas, de Mecano, ¿os acordáis, no? Que va un poco por ahí. Sí, ya que estaban, tanto el romancero gitano como esto, van por ahí los tiros del día de hoy. Bueno, el caso dantesco, ¿no? Que le dispara entrando en el taxi, que lleva al hospital, que acaba muriendo. Que se termina suicidando él. Es dantesco. Sí, hombre. Creo que sería importante que se ayuden a la gente a controlar sus emociones ante desamorillos de este tipo y no acabar matando a nadie, por burdo que parezca lo que digo. Es decir. Sí, pero sabes que el carácter es el destino. El destino para bien y para mal. Y en un momento determinado, el carácter se convierte en el destino. Salimos de fábrica con nuestro carácter que nos acompaña toda la vida, se matiza por la educación, se matiza por las normas sociales, se matiza por nuestra familia, nuestro entorno familiar, pero condiciona mucho. Y en un momento determinado, una persona que tiene un carácter impulsivo o volcánico puede cometer unas barbaridades. ¿Por qué me miras? Porque eres volcánica. Porque me lo ha dicho mi panadero, Fernando. Caramba,
esta María José parece muy volcánica ella en su presentación. He dicho, no, hombre, no, por favor, es que ha dejado de fumar. Y se ha puesto un poco nerviosillo. Yo creo que ya eras así, bueno, volcánica, en fin. Yo conozco dos personas que se han planteado en un momento de su vida muy crítico matar a sus exparejas, y os explico el porqué para ver si lo contextualizamos. Han sufrido denuncias falsas y han perdido a su casa y a sus hijos de golpe, pero siendo eso no falsas. Es crimen pasional. Y los dos hombres, porque los dos no hay hombres, amor. claro. A ver, malentendido, pero quiero decir, estamos hablando de amor, pero malentendidos. Aquí sí hay amor. Hay amor porque un hombre se da cuenta de que su mujer tiene un amante de 17 años pero que también, y decide terminar con su vida. Sí, pero la ama. A ver, que con amores como esto yo no creo que eso sea amor, naturalmente. Sí. Es dependencia, es cualquier cosa, pero el amor... En un caso que te quería contar, también hay amor. O sea, ¿Ah, sí? Sí, en el caso que te cuento hay amor. Se enteró del desamor de golpe. O sea, fue la persona dejada, perdiendo su casa, sus hijos, su todo. Él no se enteró de la peli hasta el final, se enteró de golpe. ¿Pero dices dos casos o uno? Dos casos diferentes, muy simétricos, de diferentes edades, de diferentes todo. Estados Unidos y España, ambos conocidos amigos míos, que han sufrido esa situación en la que te ves en una situación de decir, la quiero matar. Obviamente no la matas. Solamente una forma de hablar, entiendo. No la han matado, no. Todo el mundo vivo, pero me ponía en sus pieles y lo entiendo. En este caso, lo que no acabo de entender de estos conceptos es que van y le matan a él. Que no hay que matar a nadie, vamos a empezar por ahí. Pero entendería más el arrebato de matar a la que te está siendo infiel. Quiero decir, y me explico. Bueno, es una reflexión. ¿Acabo la reflexión? Tremendamente literaria, diría yo. La responsabilidad de la fidelidad la tiene el que tiene pareja. No sé si me entendéis. Si yo estuviera soltero y una mujer quisiera estar conmigo que tiene pareja, la responsabilidad es de ella, no es mía. Que me maten a mí, pero ¿a mí por qué? No sé si porque los crímenes pasionales... Sí, pero que no maten a nadie. Bueno, depende, por supuesto. No, por favor. Pero menos que se les cruce por supuesto, el mensaje final es ese, Es decir, que entiendan que los seres humanos somos limitados y de pronto en un momento determinado podemos cambiar de opinión y de pronto determinado nos puede... hay muchos condicionamientos y más en estos momentos. Es decir, todos los psicólogos, todos los especialistas en psicología dicen claramente que después de la pandemia, a raíz de la pandemia y después de las crisis que hemos salido tarados. Hemos salido mucho peor. Sí. En todos los no hemos salido más fuertes, jóvenes, hemos salido más machacados y mejores. Los mayores y tal. Entonces, es decir, ya de por sí el ser humano tiene esa tendencia en algunos casos, por favor intentemos evitarla y sobre todo si pasa por alguien en la cabeza de nuestro entorno, denunciémoslo. Primero intentemos convencerle y si no, denunciémoslo porque la vida de una persona es lo fundamental. Es decir, ese chaval de 17 años ya no tiene vida por delante. Él, de 30 años, que se ha pegado también un tiro, tampoco lo tiene. Y sus entornos, pues imagina, estarán destrozados, digo yo, de ambas familias, ¿no? ¿Y qué puede sentir esta mujer? Bueno, y la mujer, claro, que ha perdido... Esta mujer marroquí, digo marroquí porque... ¿Por qué era marroquí? Claro, naturalmente, porque era marroquí, ¿no? Pero es que de pronto estaba pensando en culturas. Digo lo de marroquí porque supongo que tienen una cultura también muy acentuada, ¿no? Sí. Entonces, marroquí, personas de etnia gitana que también... tienen su particular código, que me resulta extraño este triángulo. Bueno, es que el mundo de hoy día es tan universal, tan multifacético, y además ahora, antes era muy difícil que fuera de tu entorno más cercano pudieras tener algún tipo de relaciones, me refiero a relaciones sentimentales, pero es que ahora en tu entorno, yo utilizo de vez en cuando el metro de Madrid y yo me sorprendo de eso, de lo que yo, la imagen que tenías hace 15 años del metro, o 20 años del metro de Madrid, ahora quiero decir que es que... 30 años también tenía la muchacha, te preguntabas... 30 años. 30 años tenía esta mujer marroquí que tenía un amante también de etnia gitana de 17 años. Pobre. Todo esto en una zona muy complicada, que es Ejido. Efectivamente, muy... Con mucha presión de inmigración, con mucha situación de... tensión social. Pero es una historia que de verdad que se puede hacer una serie de Netflix o eso, hacer un romance. Es la base de un libro, sin duda. Perfecto. Sin ninguna duda. Sigo discutiendo estos dos ejemplos que de manera muy rápida quería pedirle a César que nos expusiera ya que ha comenzado, pero yo creo que no es crimen pasional porque... Si acaso se le pasó por la imaginación matarla, era porque estaba frustrado. Mira, como Marichus Montero, le puede la frustración. Si yo a mí ahora de golpe me dice... O la impotencia. Mi pareja que me deja, que finge que la he pegado siendo mentira, voy al calabozo,
me quedo sin mi hija, me quedo sin mi casa, ¿cómo no van a entrar ganas de...? No me voy a desconfigurar. Yo veo una simetría entre lo que os cuento y lo que veo con mucha más asiduidad. Cuando ahí contamos históricamente el drama de la ocupación y siempre os dice que es una... Yo conozco a una persona que casi pierde a sus hijos y además fue acusado por su mujer, y son personajes que naturalmente diría el nombre y los conoce todo el mundo. Sucedió hace muchísimos años y por supuesto no lo diría, pero esta persona fue acusado por su exmujer. ¿Siendo falsamente? Sí, llevaban separados pues a lo mejor 3 o 4 años, los niños eran pequeñitos. Sí, pero ya no ahí ya no hay amor, porque 3 años separados... Y le acusó de tocamientos a sus hijos, esto era hace 20 años. No, y era rigurosamente mentira, ¿eh? Puedo dar fe que era rigurosamente mentira. Perdona, hay un caso de esto en una... Y estuvo en el calabozo, ¿eh? Miente, que algo queda. Molière. Caramba. Bueno, menuda tragedia para ese hombre. Sí, un hombre muy conocido, ¿eh? Os quería hacer la simetría de cuando la gente, de una manera más común que lo creéis, le ocupan su vivienda y no se cree lo que es, les ves y se desconfiguran. No van a matar a alguien porque tienen una metralleta. Cuando les pasa, vuelven a su casa y no les abre la cerradura. No os imagináis el shock que sufren. Si tuvieran un tanque, entran con un tanque a casa. Sí. Esto no es lo mismo, esto es pasional también con el amor. Contabais el caso, una señora de Podemos que con gafitas que salía en el Congreso denunció a su marido como que tocaba a sus hijos y al final se demostró que era todo absolutamente mentira, toda la Podemia la apoyó. Ese hombre vivió un infierno y su hijo otro infierno. ¿Quién era? Es que no me acuerdo cómo se llama, luego lo miro en Google. No sé, pero bueno, menuda asociación, no me sale el nombre. Crimen pasional sacude las redes. Iba a matar a su expareja y el esposo lo asesina a machetazos. Ojo. Un crimen pasional fue registrado, además, por las cámaras de seguridad de una gasolinera. Creo que en el gráfico de la noticia podemos encontrar esta gasolinera. A ver si el equipo tiene preparado esa noticia. En ella se observa cómo un hombre mata a machetazos a la expareja de su esposa, supuestamente porque iba a agredir a su compañera, pero el hombre no portaba ningún arma. De acuerdo a la cuenta en X que compartió las imágenes, el homicida llegó a toda velocidad con un acompañante porque habría sido alertado de que la expareja iba a asesinar a su esposa en ese momento. Sin embargo, la grabación muestra cómo un hombre vestido con camisa roja y pantalón de mezclilla, es decir, vaquero, se encuentra con su caballo tranquilamente cuando un automóvil rojo irrumpe a toda velocidad y los atropella. El caballo sale muy lastimado. El hombre atropella y asesina a machetazos a la expareja de su esposa. Las imágenes son fortísimas. Menos mal que había cámaras, ¿no? A mí me ha venido el flash, hablando de pasión y de cámaras, del caso de Daniel Sancho, que gracias a las cámaras se resolvió y también se podía englosar en algo pasional. Pero imagínate atropellarles y matarle a machetazos. Sí. Bueno, esto sucedió en México, bueno, sí. que es un pueblo urbano y todo eso y tal, pero que no sucedió en Villaconejo, ¿no? Pero podría suceder, ¿eh? Sí, bueno, hay menos caballos que en México, probablemente, y menos gente que lleve a las... En Villaconejos hay melones. Exactamente, maravilloso. Entonces, maravilloso. Que en julio compren porque son maravillosos. Sí. Pero, pero las imágenes, o sea, nosotros, los medios de comunicación salen muy mal parados con la aparición de las redes sociales porque hay algunas informaciones, algunas imágenes tan brutales y tan rotundas en las redes sociales que te descolocan por completo. Por ejemplo, esta que estamos comentando, que el hombre llega y en directo, a través ahí de estamos viendo cámaras, la imagen del coche. A través de las cámaras de la gasolinera se ve cómo mata a machetazos sin despeinarse en absoluto a su oponente, ¿no? Es tremendo. ¿Pero es la expareja de su ex al que mata? No, es en principio lo que le ocurre es que iba a matar a su expareja. Exacto, y mata a la pareja actual de su expareja. ¿Se lió? Sí, bueno, lo veo. ¿O le pilló más a mano? Hombre, sí. No sé. Oye, ¿qué pasa? ¿Tú nunca te has confundido? Pero matando César, eres perfecto. No lo entiendo. Estamos sacando todo de quicio, contexto, qué tiquismiquis, ¿no? Claro. ¿Iba en el coche la otra
no sabemos. O sea, sí, parece ser que sí. Salió primero el otro. Parece ser que la mujer iba también en el coche. Creo, por las imágenes da la sensación de que está saliendo por la puerta de tal una señora. Y a este hombre, a este mexicano, que era la pareja actual de su exmujer, que bueno, la verdad es que a ella le vino a ver Dios, porque quiere decir que podía haber sido ella la asesina. Claro. Bueno, de hecho, era ella la que, llevamos ya dos casos, estaba predestinada a morir. 2 de 2 que hombre mata a hombre. Sí. En el anterior de la etnia gitana. Y pero aquí ha sido por azar, por lo que tú quieras. Pero la que iba a morir era la mujer, efectivamente. Pero 2 de 2, de momento. Bueno, a mí ya me conocen que soy la loca de los animales y lo del caballo no se me quita de la imaginación. O sea, lo tengo aquí. Es horrible. ¿Les gustaría perder un par de kilos? Lo digo porque el verano ya está aquí. Sí, bueno, ya han bajado las temperaturas otra vez, lo sé, pero no se confíen que la operación bikini está en 0,0. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida, lo hacemos con Luis Magán, con César Blanco y hoy hablamos de amor y muerte, de historias, de crímenes y también de pasiones, historias muy reales. Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardos 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad
enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Dice César Blanco en este impasse para la publicidad, pero yo no estoy de acuerdo, no sé qué opina Luis Magán. Dice, bueno, en este programa de crímenes pasionales también entra el crimen de Tailandia, ya saben, aquello que era una serpiente de verano y llevamos todavía dando vueltas al asunto, el Daniel Sancho, ¿verdad? Y Edwin Arrieta. Y Edwin Arrieta, que yo digo que Edwin Arrieta es la víctima más denostada que he visto nunca. O sea, pobre, por lo menos desgraciado. aquí, por lo menos en este país. Sí. Pobre, desgraciado. Colombiano. Era colombiano y un poco feíto y un poquito mayor. Y yo pienso que esta sociedad tan tremendamente cruel, pues el otro que era mono, jovencito y cachas, pues y español, pues, pero vamos, a mí me avergüenza. A ver, yo creo que no cabe, eso no fue un crimen pasional. Hombre, pasión tenían, sexo tenían, relación tenían, eran un poco Ábalos y Jesse, a lo mejor sí, pero tenían su relación. Desde luego, el asesinado sí que tenía interés en él, porque querían establecerse como pareja en España. El asesinado estaba enamorado del otro, que el otro era... O enamorado, le gustaba o quería vivir con él. ¿Cómo es eso de jugar a las chapas? Un chapero. Esto es. Bueno, no es Le exactamente, debía... jugar a chapas no es No era esto, ¿no? Chapero, vamos, pero es otra cosa muy distinta. Creo que él planteaba una relación formal con él y vivirse a España, creo que a Barcelona en concreto, y la idea de él, de Arrieta, del asesinado, de la víctima, es esa. Pero bueno. Bueno, en este tipo de situaciones, como muchas de las que contamos aquí, se rompen definitivamente dos vidas. Una, la del asesinado, o sea, la del muerto, y otra, la de este muchacho que se pasará. Bueno, quiero decir que a lo mejor no en España, pero se pasará un montón de años. Ahora mismo. Importante, tiene pena de muerte conmutada a cadena perpetua y lo ha recurrido. Sí. Se pasará añísimos en esas cárceles tirado en el suelo en hormigón. Que y no me alegro y se lo merece. Claro. Que tenga un agujero para sus necesidades, tiene hormigón allí, que ha matado a una persona, la partido en cachos. Sí. El martes pasado, si no me equivoco fue el martes, no, el lunes, le dieron, el fin de semana le dieron el indulto a una señora, una chiquita, que ha reconocido que realmente era camello de pasaba drogas y tal, exacto, y estuvo 7 años en Oman y dice que lo pasó, que son duras. O sea, es que no nos podemos imaginar, claro, las cárceles de Occidente, que son casi un privilegio para especialmente las españolas, que nos cuestan una pasta. Sí, probablemente a lo mejor en los países también del entorno cercano a la Unión Europea, y las cárceles de estos países, que debe ser durísimo. Dicen que las otras son para reinsertar, allí dicen claramente que es para que no lo vuelvas a hacer. Pero allí dicen, el lema es, cuando sale la gente de la cárcel, entrevistaron a varios, no lo voy a volver a hacer. Lo que sea, no lo voy a volver a hacer. En España lo vuelves a repetir porque vives a cuerpo de rey. Los abogados que vienen a este programa, que muchas veces entran en las cárceles porque asisten a esta gente o les preparan para un juicio, vete tú a saber, y bueno, y cuentan cosas que a mí personalmente me avergüenzan. Que soy muy inhumana, miren ustedes, a determinadas personas que nosotros contamos. Qué corazón, o qué falta de corazón, qué falta de redaños tienen para cometer las barbaridades que cometen a agua sucia y a pan duro. Otra cosa, pues son otro tipo de delitos económicos, o no lo sé, o delitos menores. Pues yo no voy a querer naturalmente que una persona esté en una cárcel tailandesa, que es lo que a mí me gustaría que existiera en España, sobre todo porque además nos gastarían más baratas y nos podríamos gastar ese dinero en cosas que son necesarias. Por ejemplo, el individuo que estaba en la cárcel porque había asesinado a una mujer, pero que
este mundo de Disney estúpido de España, en el que las cárceles pues sirven para dar cursillos. Le dieron un cursillo de cocina, ¿recuerdan? En Cataluña, ¿recuerdan? Porque vivimos en Disney. Asesinó de mujer. Asesinando a machetazos, claro, estaba en de una cárcel mujer. Exactamente por haber asesinado a una mujer. Pero el estúpido mundo de Disney, resulta que tienen derecho los presos, además de a comer y a beber algo más que agua sucia y pan duro, que es lo que yo creo que merecen este tipo de presos. Pues resulta que hay que darles cursillos de cocina con un par. Y resulta que asesina a la funcionaria. La historia se la saben, no voy a entrar más. ¿Ese tío dónde tiene que estar? Volverá a salir y matar a otras mujeres. No, ahora claro. está en el infierno porque se suicidó. O sea, este caso es verdad, es verdad. Bueno, este caso en concreto... Vale. Es verdad. Es verdad, y luego se suicida. Vale. Es en cierto. La cárcel allí, que bien no muerto era funcionaria, está. sé que era cocinera. Es verdad. Contratada por tal, la asesina Eso de la es. de Huella y él se clava y fallece. O sea que ahora estará Sí, es verdad. probablemente en el infierno. Bien Por muerto. Pero Luis, lo podemos mejorar. A lo mejor Bien alguno muerto de los que está. ha indultado Mohamed en Marruecos lo traemos para acá, que reincida. Efectivamente, por el final del Ramadán ha indultado a lo peor de Marruecos, que naturalmente vendrá a España. Les voy a hablar de su flora intestinal. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y también el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y de probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de la A5 y la BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos, y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. Regresamos enseguida con más crímenes pasionales. Nos está esperando Miguel Sánchez para un caso de altura, sobrecogedor como mínimo. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa.
el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Un crimen pasional, condenada a 22 años Marta Rama por el asesinato de su pareja. Nos lo cuenta un policía, Miguel Sánchez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Miguel. Anda que no da de sí esto de los crímenes pasionales. En tu dilatada experiencia como policía, ¿has tenido la oportunidad de asistir in situ a algún crimen de estas características? Sí, alguno por ahí he visto. Sí. No tan pasional a lo mejor como estos que estáis tratando, pero vamos, este es el típico triángulo amoroso. Creo que conocéis, que ha sido el juicio ahora en la audiencia provincial hace unos días y le han condenado a Marta. El triángulo lo componían Marta, que a su vez mantenía una relación con dos hombres. Uno anterior, Iván, con el que había mantenido varios años una relación que se había interrumpido, al que acusaba supuestamente de violencia de género. Se echa un novio que se llama Nelson, que el hombre deja a la mujer, se enamora profundamente de esta mujer, va a vivir junto a ella y luego de alguna forma ella le convence para matar a Iván, y lo hacen pues 3 tiros en el garaje cuando iba a aparcar el coche. Aquí os resultará un poco extraño que al autor material, al que efectúa los disparos, al que lleva la pistola, le imponen una sanción de, una pena de 12 años de prisión. Si os dais cuenta, a la mujer, que en realidad es la autora intelectual, la imponen la pena de 22 años. No parece muy lógico, ¿no?, a simple vista, que al autor material pues le caiga aproximadamente la mitad de la pena. Pero luego, si vamos a la sentencia y sobre todo a los hechos probados o a las sesiones de juicio oral que tuve la ocasión de presenciarlas, yo creo que está bastante bien fundamentada, porque al hombre hay una atenuante o un eximente incompleta, porque dicen que estaba profundamente enamorado de ella y que, en definitiva, hablando en castellano puro, pues que le había comido el coco de tal manera pues que le indujo a cometer el asesinato, pero que ella fue la primera instigadora y la que lo planificó, dándole al hombrecito por todo tipo de detalles, como eran las fotografías, porque ni siquiera le conocía, las fotografías, los horarios, el coche, y este hombre, pues fruto de ese amor y apasionado que tenía hacia ella, pues comete esta barbaridad de matar a Iván de 3 tiros en la cabeza y en el cuerpo. Le aprecian un trastorno mental transitorio por el enamoramiento. Yo no sé hasta qué punto, ¿no? Porque una persona que, aunque esté muy enamorada, pues yo qué sé, no tiene que hacer esas barbaridades, pero la mujer pues debía de tener bastante capacidad para convencerle de esta barbaridad. Hay una cosa que yo creo que sale en las sesiones del juicio, que de alguna forma le chantajea, porque dice, es el principal motivo por el que el hombre se decide a matar a Iván. Dice que le miente descaradamente diciendo que está embarazada y que va a matar al niño Iván al enterarse de que el niño es de Nelson. Entonces Nelson, ante el temor de que Iván pueda matar al niño que va a nacer, que no era cierto, pues se decide a cometer asesinato. Hay primero un intento que no lo consiguen porque en el horario fallan, pero luego, pues en el segundo intento, pues acierta y mata a Iván. Otra cosa que os quería decir, en el juicio, en la sesión del juicio oral, el inspector que declara, que fue el que investigó el tema, sospecha desde el primer momento de Marta, de la mujer, porque cuando encuentran el cadáver en el garaje, después de cubrirle, intentan localizar a la pareja, a Marta, y tardan 1 hora
aproximadamente en conseguirlo. Y ella, pues lo que hace allí, pues muchos aspavientos, pero no derrama ninguna lágrima, lo que le extraña mucho al inspector, y sobre todo fijaba mucho la vista en un punto donde el cadáver, que ya no estaba allí, estaba oculto, y el inspector sacó la conclusión de que la mujer había planificado el asesinato desde el primer momento. Luego fue cuestión de probar la relación, porque le probaron bastante bien que ella es la instigadora, ella era la instigadora de este asesinato. Es un tema apasionante desde el punto de vista policial, porque se dan todos los elementos: pasión, sexo, una comedura de tarro por parte de uno de los autores y no sé cuántas cosas más, pues lo para tiene hacer todo. una película. Lo tiene todo para hacer una película de estas de pasión. Y además has dicho, Miguel, que se había apreciado un estado de enajenación mental transitoria, decías, ¿no? Sí, efectivamente. Es lo que aprecia en el tribunal del jurado. El jurado dice si son culpables o son inocentes, y luego las penas las impone el juez. Y lo que sí que aprecian es esta atenuante de una enfermedad que yo creo que lo llama, yo no lo había oído nunca hablar de ello, pero mira, limerencia o algo así, ¿no? Qué bueno. Significa una obsesión romántica, un deseo intenso de complacer a la persona a la que quieres, y vas a hacer todo lo que ella te pida. Por eso le atenúa la pena, debido a que consideran que es una enfermedad real esto. Yo no sé hasta qué punto, pero bueno, pues me parece muy interesante, Miguel. Muchísimas gracias por tu participación. Psiquiatras y psicólogos los hay por ahí que entenderán más que yo de esto, pero bueno, yo desde el punto de vista policial digo lo que he oído en la sesión de juicio oral al inspector sobre sospechar inmediatamente de la mujer, y luego que efectivamente, aunque parezca que no es consecuente, ¿no? El que pega los tiros realmente tiene la mitad de la pena que la otra. Pues sí, analizando todos los hechos y viendo toda la sesión del juicio oral, claramente es así, porque el hombre se arrepiente luego, aparte de que luego incluso los bienes se los cede a la familia de la víctima. Yo creo que está muy bien fundamentada la sentencia y que acierta el Pleno. Gracias, Miguel Sánchez. Un abrazo. Muy bien, que vaya bien. Magnífico. Gracias, la verdad es que la historia es brutal. Estaba pensando, era Ortega, ¿no? Quien decía que el enamoramiento era un estado de imbecilidad mental transitoria. Sí. Hay una era de Ortega, ¿no? Sí. Aquí a mí yo no estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. Me parece que él es el que empuña la pistola y le pega tiros al tío. Sí, pero es en la segunda ocasión, lo de la patología mental. A mí me ha interesado enormemente. Lo que quiera, sí, pero a ella que le metan 22 años, sea el que es el ejecutor real de tal, por muy blandengue que sea, por muy calzonazo que sea, obsesivo, compulsivo que sea y tal, y por mucha gestión que hace al final de su juicio, que dona, digamos, un poco todo su patrimonio a la familia del asesinado, me parece que está muy bien. Pero aquí hay dos personajes. Que yo creo que debería haber tenido como mínimo la pena de la inductora, como mínimo la pena de la inductora, me parece a mí. Y segundo, el padre del asesinado. El padre del asesinado que desaparece el chaval Iván, desaparece de su vida cuando era joven y de pronto aparece para pedir, exactamente, para pedir una indemnización a los que han asesinado a su hijo. O sea, la gente es mala, no, es requete mala, ¿eh? Fíjate, o sea, totalmente. qué personaje que aparezca con su hijo que no ha tomado en consideración nunca a pedir 180.000 pavos a la familia del asesino porque le asesinó. Hombre, por favor, de verdad, es una historia. Fijaros, que si tú lo ves en un guión de una serie de crime de esos, dices, caramba, qué imaginación tienen los guionistas. ¿Qué simetría con el crimen de la Guardia Urbana en el sentido de la inducción? No sabemos quién mató, pero sí sabemos quién indujo. Y la inductora, que no hay debate sobre quién es, no se le ha condenado así, yo pienso, como Luis. No es justo. Bueno, he puesto aquí el contador, 4 hombres muertos y 4-0, vamos, en hombres y mujeres. Luego al final del programa veremos cómo va el partido de fútbol. Por cierto, está claro, lo que explicaba Luis es que asociar el enamoramiento
a una enfermedad casi, ¿no? A una excusa, como estoy enamorado, estoy tonto perdido y hago lo que me dice no, ella. Pero okay, es que yo aludía a Ortega y Gasset, el enamoramiento es un estado de mental transitoria, pero más allá de la filosofía, Miguel Sánchez nos hablaba de un término que yo lo he olvidado, discúlpenme, pero que parece ser que se toma como atenuante, que es una suerte de enfermedad mental en el que se supone que tienes tal deseo de complacer a la otra persona que haces lo que te pidan. Pero es injusto. Pero utilizar eso como atenuante es injusto. Me parece que la abogada o el abogado de este señor tirada de ello, claro, pero que es injusto como el artículo 153, que como por crimen pasional se reducen las penas. No tiene sentido. Quiero decir, todo ejecutor, todo asesino intentará, bueno, sus abogados, los representantes legales, intentarán utilizar esa herramienta. Estaba borracho, estaba drogado, estaba enamorado, estaba enfadado o tenía un mal día. Todo eso no tendría que ser un atenuante en este caso. O sea, que has matado y vas borracho, pues no es un atenuante, al revés, o sea, has infringido más una responsabilidad individual, individual, y consecuentemente tienes que apechugar con lo que hacen, como los individuos esos que se ponen hasta las trancas de droga y de alcohol, y luego cogen el coche y matan a una familia. Y se atenúa porque iba borracho. Y dices un atenuante porque iba borracho, pero oiga, ¿de qué estamos hablando? Al revés, lo que tiene que sumar es más años. Yo creo que sí. Por cierto, los hombres eran más fuertes físicamente, las mujeres sois más hábiles, evidentemente, las malas manipulando, las buenas no lo sois. ¿Cómo es aquello de a buena soy muy buena, pero a mala soy muchísimo mejor? Esto lo decía una actriz maravillosa de los años 50, que no me acuerdo quién era. Oh, Dios mío. Sí, sí, además creo recordar que estaban muy... Dalí tenía... ¿Está muy enamorada? ¿Dolly Parton? Ah, sí. ¿Me entienden, verdad? En lo que estoy haciendo con las manos. Mucha personalidad. Yo creo que era así. Dice, yo a buenas soy muy buena, pero a malas soy mucho mejor. Qué inteligente. Que la capacidad de manipulación femenina es superior a la masculina en general. Al igual que la fuerza... Tal cosa. No, eso no es verdad. Al igual que generalmente la fuerza física de un hombre. Vosotros que os dejáis manipular, porque tenéis muy poca fortaleza en la entrepierna. Pues será eso, pero bueno. Que creo que los hombres son más fuertes en general, las mujeres más manipuladoras. Eso os pierde, queridos. Porque os dejáis manipular a veces por cada pánfila y cada tonta que tira para atrás. También hay tontas manipuladas por hombres, hay de todo en el reino de Dios. Pero en general sí, los hombres pero son no, ¿Te imaginas que llega un turista a tu tienda y te pide pagar en su moneda? Un problema, sí. Bien, tenéis un problema dado en salirse a la parte. Un problema emocional, ahí lo vemos reflejado. Bueno, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? ¿No? Sí. Sí, bueno, en ese contexto que yo os decía, que hombre más fuerte, mujer más manipuladora, generalizando por supuesto, y que los crímenes no se cometen por fuerza en general, las leyes que tenemos a día de hoy no tienen ningún sentido. No tiene ningún sentido la desigualdad de género, en lo que sí, por generalmente una mujer puede matar a un hombre dando una pastillita o por la espalda. O las envenenadoras. Claro. Hicimos un programa especial ¿Sí? en La Huella del Crimen hace ya bastante tiempo sobre las mujeres envenenadoras, pero desde principios del siglo desde principios del siglo XX y cómo eran al inicio del siglo XX. Sí, ¡wow! Que mucha fuerza a los hombres, pero 4-0 vamos. Bueno, vamos con el siguiente. Para eso vamos a salir de nuestras fronteras. Allende nuestras fronteras. La perfecta ama de casa que asesinó a la esposa de su amante con un hacha y el curioso alegato por el que nunca fue a la cárcel. ¿Le interesa? Verán, se trata de Betty Gore. Sobrevivió a los primeros 40 hachazos. Brutal, ¿eh? 40, esta perfecta ama de casa. Imagínense que esto es el cine. Vayan echando la imaginación, imagínense un lugar de la América profunda, un rancho, una perfecta ama de casa. Bien. Después de sobrevivir a 40 hachazos, murió cuando Candy Montgomery la asesinó con el último hachazo. Era su mejor amiga, válgame Dios, y la mujer que había mantenido un romance secreto con su marido. Su trágico final
después de una discusión, las particularidades del juicio y por qué los jurados decidieron absolver a la asesina ha pasado verdaderamente a los anales de la historia. Vamos a situarnos, ¿de acuerdo? Viernes 9 de mayo, 1980, el Viernes Negro, ¿recuerdan? Viernes 13, en el cine de los Estados Unidos. Fue un éxito de taquilla. Recaudó casi 60 millones de dólares y su iconografía penetró en la conciencia ciudadana. Concibió el germen de una saga mítica en el género de terror, la raíz del derrotero fílmico de Jason como asesino psicópata. 5 semanas después, el primer viernes 13, después del lanzamiento de la película homónima, Steve Duffibank, investigador policial, halló en la mesa de una casa del condado de Collin, Texas, un diario abierto con el anuncio de El Resplandor. Basado en la novela del escritor Stephen King, recuerdan, publicada en 1977, que se proyectaba por primera vez en las salas estadounidenses ese mismo viernes. En la película, Jack Torrance, el personaje interpretado por Jack Nicholson, rompe la puerta de un baño con un hacha, dominado por un brote psicótico. La escena se convirtió en una pieza de culto de la historia de Hollywood y el hacha, un artículo de utilería que alcanzó la categoría de reliquia, fue adquirido por un comprador anónimo por $175.000 en una subasta el 5 de mayo de 2022 para donarla a la Stanley Film Center de Colorado. En mayo de 1980, esa misma hacha compartía la publicidad del diario al lado del rostro célebre y desencajado del protagonista, que el investigador descubrió, paradójicamente, en una escena del crimen real. Bueno, es una historia, no sé. Es brutal. Es una historia que probablemente, yo no sé si lo han llevado al cine, pero realmente lo merecería. Y es ¿recordáis el estreno, ¿no? de Viernes 13? Estamos hablando de 1980, que es la prehistoria, es decir, es el siglo pasado, existía hace el cine, de hecho. 45 años, y es una historia. Si quieren, es decir, nosotros lo vamos a tratar muy bien aquí, pero si quieren leerlo con detenimiento, porque está muy bien escrito, en Infobae, en la publicación de Infobae, hacen una información muy extensa del tema. A mí lo que más me ha alucinado, porque el intento de asesinato parte de la esposa, o sea, de la esposa del amante de la asesina, es decir, ella aparece con el hacha e intenta asesinar a la amante de su marido, le cambian las tornas y la amante de su marido supuestamente pierde la cabeza, justamente por eso la absuelven totalmente y le mete 41 hachazos y la mata. Pero y termina con su vida en el último. Exacto, en el último. Oye, pero ¿pueden ustedes pensar? Oye, ¿quién una cuenta cosa eso? Es decirlo, 1, 2, 3, 4, 5, dirán que me he vuelto loca, pero no, es que intento sugestionarles. Por favor, imagínense lo que es con un hacha. Bueno, y con 20, 25, 30, 38... 39, pero ¿quién es capaz de hacer eso? Bueno, la asesina porque pierde la razón y la absuelven. Pero a mí lo que más me ha alucinado es que esta mujer no pasa por la cárcel, evidentemente, la absuelven porque dicen que es una enajenación mental y que ella responde ante un intento de agresión, un intento de asesinato de la mujer a la que asesina. Pasa el tiempo, se separa de su marido, al que engañaba con el marido de la vecina de su amiga, y lo alucinante de todo esto, de verdad, es que ella se dedica ahora mismo no ya habrá fallecido probablemente, pero se dedicó el resto de su vida y con bastante éxito como terapeuta de salud mental para adolescentes y adultos. Es impresionante. De verdad, yo alucino. O sea, yo cuando leía... Es real, pues, exacto, no. Es real. Que nosotros vemos, vuelvo a repetir, en una serie de televisión, en una True Crime, una cosa así, decimos, se ha vuelto loco, está un poquito, se ha tomado más dos copas de más el guionista, pero es que esto es verdad. O sea, se dedica una asesina que mata a una amiga suya, encima, con 41 machetados, o sea, con el... Hachazos. Exactamente, y se dedica luego a... Es increíble, este mundo es increíble. Bueno, como nuestros ministros, podríamos poner a la ministra de Seguridad, o sea, aquí tenemos gente que va en contracorriente de la misma manera. La primera mujer que muere en el día de hoy. En la historia es brutal. Sí.
Y efectivamente lo que, si no fuera porque es trágico, sería cómico, es que al final esta mujer con éxito, trabajará la salud mental de adolescentes. Sí. Así están algunos. Bueno, se pondría como ejemplo y no seguirme, por favor. Se pondría probablemente como ejemplo. No sé, pero eso solo puede pasar en Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Es Estados Unidos. Es decir, bueno, es Estados Unidos, que también pasarán cosas terribles en otras partes del mundo, pero claro, como Estados Unidos tiene la capacidad, por su cultura y por su religión, que también condiciona mucho, a contarlo todo y a hacerlo todo, pues entonces nos enteramos de todo, pero en otros sitios pasarán cosas a lo mejor peores que estas. Bueno, creo que les tengo que llevar a un lugar para que tengan una experiencia muy agradable, porque vaya programita, ¿verdad? Y insisto, es que todo es real. Terracota, Plaza de España, en el corazón de Madrid, junto a Plaza de España, se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una verdadera historia. En terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita. Ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, para celebrar, para atesorar momentos inolvidables. Porque no somos solo un restaurante, somos un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Es lo mejor que les voy a contar hoy, porque les tengo que llevar al Reino Unido para contarles un crimen pasional que cambió la historia de la pena de muerte en Reino Unido. Ruth Ellis. Su vida estuvo marcada por abuso, relaciones tormentosas y un crimen que conmocionó a toda una nación, convirtiéndola en un símbolo de injusticia. El 13 de julio de 1955 nos retrotraemos en el tiempo más allá de la anterior historia. Ruth Ellis era una mujer de solo 28 años que fue ejecutada en la prisión de Holloway, en Londres, convirtiéndose en la última mujer en ser ahorcada en el Reino Unido. Su caso, que involucró el asesinato de su amante, David Beckerley, desató un intenso debate sobre la pena de muerte, la violencia de género y las desigualdades sociales. Según informaron algunos diarios, Ellis disparó a Beckerley 5 veces frente a un pub, el pub Magdala, en el barrio de Hampstead, el 10 de abril de 1955. Fue arrestada en el lugar y durante su juicio admitió haberlo matado con la intención de hacerlo. Sin embargo, los detalles de su vida y las circunstancias que rodearon el crimen plantearon preguntas que resonarían durante décadas. Bueno, lo más alucinante de este crimen, bueno, primeramente que fue realmente el último ahorcamiento, con 28 años estamos hablando, de una asesina en Inglaterra, pero a mí lo que más me alucinó, y yo lo pongo como ejemplo, por favor, a todos aquellos decenas, centenares de jueces que nos siguen en este programa, yo les rogaría que contemplen este ejemplo. Esta mujer fue detenida el 10 de abril de 1955. Y fue ejecutada el 13 de julio de 1955. O sea, apenas 3 meses, 4 meses. O sea, fue el veredicto, el jurado lo dio en 23 minutos, inmediatamente fue, quiero decir, fue ahorcada. Lo que quiero decir... ¡Qué buena observación! No me entiendan mal, es decir, señores jueces, no le estoy diciendo... No, yo lo estoy entendiendo muy bien, a la pena de muerte. No, bueno. La rapidez de la justicia inglesa realmente es sorprendente. Un caso así, ¿en España? 68 años después, 67 años después, aquí en España se tirarían 8 años, primero para enjuiciarla y luego para encausarla y para condenarla. Interesantísima observación. 70 años de esto y muy funcionaba como emite Luis, 70 años, y iba la justicia mejor, o por lo menos más rápida. Discutimos luego la segunda parte. Por lo menos en Inglaterra iba más rápida y desde luego, hombre, más eficaz. Aquí hay casos en los que cuando sale la sentencia
ya está, si es que le condenan al reo, ya está con libertades provisionales, o como el caso de Dani Alves, que hay que compensarle por haber estado en la cárcel injustamente. Si hubieran sido más rapiditos... 430 días. O no tiene nada que ver con estos tramas, pero el señor Pujol y su familia llevan 12 años, me parece, y no hay juicio ni nada. O sea, que la justicia tiene que ser, para ser justa, tiene que ser rápida. Totalmente. Bueno, se van muriendo, de hecho, el clan. Se va muriendo el clan. Su esposa mujer. se murió. O les indultan como los de los ERE, pero bueno, en fin. En este caso, aunque tenía una trastienda, hay otra parte de la historia que es muy interesante, que ella le mata con 5 disparos porque le da la pistola otro amante que ella tenía con 28 años, tenía otro amante, y le induce el otro amante, que él lo niega permanentemente y muere con 70 y tantos, 80 años ya, en los años 90, a matarle a él. Al primer amante, que era un poco por despecho y esas cosas. Pero fíjense, con 28 años no se corta un pelo. La justicia inglesa en el año 55 la ahorcan 4 meses después de juzgarla. Ahí no valía contar estoy enamorada y es que entonces me he dejado llevar, ni que el inductor es realmente el culpable, sino el que pega los tiros, ¿no? 4-1, 4-1. No, 5-2. Ah, 5-2. ¿Cómo contáis? Sí, es verdad. Perdón, está muerto al final. Sí. O sea, aunque es la 5-2. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. El asesinato de 2 hermanas fue un crimen pasional. El asesinato del suizo fue efectivamente un crimen pasional. Les voy a contar. La Policía Nacional detuvo a la mujer de la víctima y al amante de esta después de una investigación que se prolongó durante 2 meses. Hablamos de Rafael, de 43 años y apodado el suizo porque nació en aquel país. Fue encontrado una mañana del 6 de noviembre, inconsciente, con un fuerte golpe en la cabeza, en un descampado a las afueras de Dos Hermanas, en España. Conocen todos, está al lado de Bailén, creo recordar, ¿verdad? 4 días después, el 10 de noviembre, murió en el Hospital Virgen del Rocío. La policía descartó desde el primer momento el robo. La víctima apareció tendida en el suelo, junto a su coche, y llevaba encima dinero que los autores de la agresión no le habían tocado. Tampoco se habían llevado el teléfono móvil ni el vehículo. La investigación se centró en reconstruir los pasos del suizo en sus últimas horas. Se supo que había estado en un conocido bar de copas de Dos Hermanas con unos amigos. Ninguno de estos, a ver que me he traspapelado, ninguno de estos notó nada extraño. No hubo ninguna pelea, ninguna discusión con terceros durante todo el tiempo que estuvieron con él. La mujer Tamara, de 42 años, sí ofreció un testimonio que la policía interpretó como contradictorio. Había estado con Rafael y sus amigos en el bar de copas, pero una cuestión que llamó la atención de los investigadores fue que dijera que se habían marchado cada uno por su lado y que él había decidido regresar a casa caminando, cuando aquella noche fue una de las más frías del año y cuando tenían el coche aparcado en las inmediaciones del local en el que habían estado. Ya ven que la policía no es tonta. Crimen pasional en Dos Hermanas. Esto también sería el título de una película de los años 50 en blanco y negro. Bueno, pero Crimen pasional en Dos Hermanas. Pero ha sucedido hace nada de tiempo. Nada. Y esta mujer, Tamara, que es un lince, estuvo implicada hace años en Suiza, que debió ser cuando conoció al suizo, a su pareja. Quiso matar a la cuñada, ¿no? Suizo, quiso matar a la cuñada. Intentó asesinar a la cuñada. En Suiza. Y estuvo 2 años en la cárcel, o sea, que tenía antecedentes. Que decir, lo que decimos muchas veces aquí, querido César y querida María José, el mal existe. Y el mal lo llevas impreso en el... es verdad que puede haber mucha redención y puede haber gente que vuelve por el buen camino, pero hay gente que no vuelve en la vida. Y en este caso, esta señorita Tamara, con 42 años, con un intento de asesinato ya hace años, en Suiza, estando 2 años en la cárcel, viene aquí y comete esta terrible historia en el pueblo sevillano de Dos Hermanas. Cuando hemos arrancado el programa y les decíamos que hoy el programa especial del jueves pues estaba centrado en el amor, en la muerte, bueno, el amor muy mal entendido, todo hay que decirlo, pero nos dejamos llevar por la literatura para titular este programa especial: pasión, crimen, amor, historias tremendas de crímenes pasionales. Y les decíamos que al final del programa iríamos viendo, ¿no?, qué relación hay entre el crimen pasional y el feminicidio. Sí que es verdad que insistimos en que no solamente
mujeres mueren por amor o a consecuencia del malentendido amor. Y ahí tenemos a César Blanco llevando 6-2. Hoy la cuenta 6-2. Esto es tremendo. Está Jesús Andújar con nosotros y nos va a hablar de un asesinato hace ya más de 2 décadas, un asesinato en el que clarísimamente se habla de cuando los feminicidios eran crímenes pasionales. Muy buenas noches, Jesús Andújar. Muy buenas, María José. ¿Qué dices tú? A ver, lo primero, 2 hermanas, no está en la de Bailén, 2 hermanas en Sevilla y Bailén en Jaén. Lo primero, 2 hermanas no está cerca de Bailén. Pues yo recuerdo un viaje... Está muy cerca de Sevilla. Es no verdad, es verdad. Vale. Y entre Jaén, Jaén y Sevilla tenemos a Córdoba. Pues yo te prometo que yo en una... Pues no sé, yo lo recuerdo que estaba junto. No me hagas preguntas, por favor. ¿Puedes continuar? Bueno, pues hablando dices, asesinato no, María José, homicidio involuntario es lo que condenó la sentencia. No condenó por asesinato, homicidio involuntario. A ver, cuéntanos. Poca gente lo sabe, porque han pasado ya más de 22 años, 21, 22 años. Había una actriz bastante conocida francesa, Marie Trintignant, que rodando una película con el vocalista y líder de una de las bandas francesas de esa época, Noir Désir, que además la traducción es Deseo Negro, pero bueno, ahí vamos atando cabitos. Pues había un señor que se llama Bertrand Cantat, que era el líder de la banda, que mientras que estaban rodando una película en un país de estos bálticos, bueno, pues porque recibió esta señora un mensaje de su exmarido, llevan muy poco saliendo, creo que llevan 18 meses o así, la empezó a sacudir una paliza por un ataque de celos y la provocó un edema cerebral del cual murió a los 4 o 5 días. Wow. Y se calcula, en la autopsia, se llegaron a contar 19 golpes distintos en la cabeza. Bueno, y se trató esto, lo sorprendente, por eso os digo que es un homicidio involuntario, es de los primeros casos que salen así. El cantante Bertrand se va preso 6 meses después, cuando ya la opinión pública en Francia, es que con este caso es cuando en Francia se cambia de opinión pública, es cuando la opinión pública empieza a mover. Evidentemente, hasta esa época se reconocían este tipo de, de delitos pasionales, ¿vale? Estaba, oye, chico, me he enfadado y no he podido dominarme. Entonces, claro, esta persona, estoy diciendo de asesinato nada, homicidio involuntario, le condenaron a 8 meses y a los 3 años y medio estaba en la calle. A los 3 años y medio estaba en libertad condicional, ¿vale? Con una serie de medidas que le impusieron, de no hablar de los sucesos ocurridos, de ir al psicólogo y no sé qué, no sé cuánto, y de tratarse un poquitín y poco más. Pero es que lo más curioso es que unos años después, en el año 2010, mientras que estaba durmiendo en casa de la ex mujer, pues este señor estuvo casado primero con una señora, se divorcia, empieza con la actriz esta, estando durmiendo en esa casa, la exmujer se suicida, se ahorca. ¡Wow! Y claro, aquí, ¿por qué podemos decir qué es esto que pasó en Francia? Porque además se habló en la época, este señor era un señor de izquierdas, y su banda era una banda de las más importantes francesas y marcadamente de izquierdas. Entonces, es verdad, o sea, a día de hoy el comunismo y el socialismo tienen la posesión de la verdad, pues si esto lo llega a hacer a alguien de derechas, posiblemente el escándalo hubiera sido mucho mayor, pero aquí al final se le amparó, y lo que te estoy diciendo, o sea, es condenado por homicidio involuntario, o sea, que de asesinato nada. Luego tú piensas que esto lo tenemos, está arraigado en nuestro Código Penal, es del año 95, ¿vale? Entonces en vigor en el 96, y una de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal es la de obrar por causa de los estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, cecación o un estado o otro estado pasional de entidad semejante. A ver, esto es verdad que luego se ha interpretado jurisprudencialmente y un ataque de celos no es un estado pasional, ¿vale? Pero en el año 95 sí, que es lo que sucedió a este señor, y por esto se le condenó por un homicidio involuntario a 8 años, de los que se cumplió solamente 3 y medio.
Qué escándalo y qué pedazo de historia nos ha contado Jesús Andújar. Además de historia, lección de geografía. Lo tiene todo, Andújar. Un abrazo enorme. Gracias. De nada, a vosotros. Un abrazo, María José. Gracias, querido. Por eso enunciábamos, titulábamos este caso como el caso de un crimen pasional que era un feminicidio, pero que sin embargo, tal y como nos ha contado Andújar, ¿verdad?, el comportamiento también tuvo en cuenta ese atenuante. Bueno, un atenuante que lo justifica también su mujer. La mujer que se suicida luego, se suicida probablemente por los malos tratos o el vivir con este individuo, se suicida ahorcándose en casa, era la madre de sus 2 hijos, y en el juicio ella dice que en ningún momento este hombre, Bertrand Cantat, ha levantado la mano a ninguna mujer, cosa que era mentira. La asesinada Marie Trintignant era, aparte de ser una gran actriz, era una bellísima mujer y era hija de Jean-Louis Trintignant, que era un magnífico actor francés de finales del siglo pasado y principios de este, y que estaba rodando en Vilna, la capital de Lituania, una película con su madre. Y fue cuando la asesina este miserable, este canalla, que exactamente porque era un líder del ecologismo más radical y de la izquierda más roñosa de nuestro país vecino, le defiende los medios de comunicación y el mundo de la cultura. Años después escribe un libro con el nombre de la, pero cambiado, da un giro muy gracioso a las 2 palabras que componen, o sea, que llevaban el nombre de su grupo musical, y escribe un libro, una investigadora, una periodista francesa muy interesante, en el que desmonta y justifica, y denuncia de alguna manera a los medios de comunicación y a la gente de la cultura de la izquierda de este tío. Tenía que haber sido condenado a 15 años, es condenado a 8 años. Ella muere con 42 años, súper joven y bellísima y en una carrera importante, y este individuo ahora sigue cantando, con boicots, le hacen boicot en sus intentos de... Sí, pero sigue viviendo. Pero sigue viviendo, exactamente. Vámonos hasta Cuba, vamos a seguir en la misma línea. Un presunto feminicida reincidente en Cuba, escarcelado porque el juez apreció crimen pasional. No hay protocolos para saber si estas personas que han cometido un crimen están aptas para reinsertarse en la sociedad, critica la directora de la revista Feministas Alas Tensas. Insisto, estamos en Cuba en este momento. El presunto autor de uno de los 3 feminicidios confirmados recientemente en Cuba por los observatorios independientes no solo era reincidente, sino que había sido denunciado por intento de feminicidio por su víctima anterior. Pese al señalamiento que mostró en el primer crimen, recibió el beneficio de la libertad condicional tras cumplir aproximadamente 1/3 de su condena, porque el juez que tomó la decisión de escarcelarlo tuvo en cuenta su edad de entonces y apreció crimen pasional. Como explicó a Diario de Cuba la directora de esta revista, tras la verificación del feminicidio de Jessica Castillo ocurrido el 15 de junio en Pinar del Río, su presunto agresor había asesinado a un adolescente de 16 años que había sido su pareja en el año 2011. Volvemos a hablar de gente reincidente que, en fin, no ha sucedido en España, pero en España estaríamos pidiendo también, ¿no?, o por lo menos yo, explicaciones y, por supuesto, a los jueces responsabilidad, aunque ya sé que los jueces no tienen ninguna responsabilidad. Qué horror la reincidencia en crímenes tan horribles, lo que decía antes Luis. Una niña de 16 años. Y la otra de 17 también. Y la otra de 17 años. Que parece evidente que si le vuelven a dejar en la calle volverá a hacer lo mismo. O sea, de gente que nace pues con los tornillos mal puestos, que nace enferma, que para Pero mí... le liberan porque tenía 17 años. Exacto. Cuando cometió el primer crimen. Exacto. O sea, ¿qué razón? Bueno, o sea, hay menores pero que son bestias, o sea, son basura, que no una lástima que hayan nacido, no deberían estar robándonos el oxígeno. Hace poco en España hemos tenido el asesinato de una cuidadora, no sé, ya en 15, 17 años, y yo no creo que con esa, por ser menor de edad, eres inconsciente de ser un asesino. No me entra en la cabeza, ni en Cuba ni en... Tienes que entrar en la cárcel en Cuba, en España y en Johannesburgo. Hombre, a mí se me ocurre mejor lugar, pero no lo digo porque creo que es delito. Lo que sí que está demostrado mundialmente hablando, que somos al final somos humanos todos, donde hay penas más duras hay menos crímenes de estos. El malo sí que tiene miedo a una mala cárcel o a una
mala, o que lo maten. O sea, la pena de muerte en casos extremos de un asesino de niños y de bebés, no la veo mal. O sea, son gente enferma mental. Si no es a esos extremos, hombre, por Dios, un señor que ha matado a una mujer le dejas porque tenga 16 años libre y vuelve a hacerlo, no me entra en la cabeza. Aquí hemos tratado casos aquí en España. El tipo este que pasó 25 años en la cárcel salió y mató, en un año y medio mató a 2 personas, a un joven y a una señora. Eso es tremendo. Yo, de todas maneras, esto ocurre en Cuba, que es un estado totalmente fallido. Es decir, precisamente, probablemente en el juicio que tendrían con ese muchacho, en el segundo juicio o en la tal, se les iría la luz, como de costumbre últimamente pasa muy frecuentemente, y se quedan a oscuras permanentemente. El país, quiero recordar, y no es un tema que tenemos que tener muy presente, sobre todo aquellos que queremos tanto ese país y que queremos las libertades que tenemos nosotros para todos los países del mundo. Es un país que ha perdido población brutalmente. Es decir, ellos dicen que son 11 millones de habitantes, pero es mentira, son 8 millones de habitantes, porque los otros 3, como los venezolanos que han escapado de Maduro, se han ido de Díaz Gardel y del comunismo de los Castros, que les está oprimiendo desde hace más de 65 años, que es absolutamente increíble. Y pues suceden estas cosas porque bueno, y las que no nos enteramos, porque ese país es absolutamente oscuro. Un desastre. Es como Corea del Norte, peor, lo que pasa que hablando en castellano, que es terrible, terrible. Y encima exportando su revolución a Cuba, a Nicaragua, Bolivia, exactamente, iba a decir también Colombia en estos momentos, es decir, que es absolutamente terrible. España también y la metemos. Y en este país copiamos sus ideas. Hay gente en el gobierno que defiende a esa dictadura que ocasiona este tipo de situaciones a las mujeres cubanas. El comunismo es el desastre. Yo tengo íntimos amigos cubanos, yo fui allí en 2013, ya ha decaído en estos 12 años, ya estaba mal, pero ahora es un desastre absoluto Cuba. Bolivia lo mismo, lo que hablabas tú antes, Venezuela ya lo sabemos. Y en el gobierno y del gobierno, ahora parece que, bueno, no entremos en temas políticos, pero no, nos desviamos, nos derrapamos, es que van tan de la mano. Temas políticos es materia del mundo al rojo. Venga. Aunque nosotros cruzamos esa delgada línea roja. No es verdad, no es cierto. Lo que pasa es que en La huella del crimen analizamos también desde una perspectiva política los sucesos que ocurren en España, fundamentalmente, menos los programas especiales, que es verdad que salimos de nuestras fronteras, pero no es verdad. El programa político por excelencia, como saben, es El Mundo al Rojo, pero este es un programa de crónica negra de sucesos con un análisis humano, social, pero también político y también económico de los sucesos. Y eso me parece que marca una gran diferencia con otros programas de las mismas características, todos estupendos, sin ninguna duda. Crimen pasional, deróguese ya como atenuante. Cerramos el círculo una vez más con el cierre circular de oratoria. El comunicólogo sabe perfectamente que es el cierre de un discurso perfecto. Pues vamos a cerrar de esta manera porque arrancábamos el programa precisamente Luis Magán hablando del atenuante. Exacto, del artículo 153, pero solamente permítanme, nuestros queridísimos televidentes, solamente que les lea 2 líneas del artículo 153. Se impondrá penitenciaria no mayor de 10 años o prisión no menor de 1 año ni mayor de 5 años al que matare o otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hicieran excusable. O sea, quiero decir, es un artículo que, permíteme que sí que es, desde mi punto de vista, es tremendamente machista. Pero es verdad que también lo pueden utilizar las mujeres, pero es totalmente injusto. Pero habla de emociones. Si a alguien le cobra mucho Hacienda y va a matar a la ministra, ¿son emociones? O sea, ¿dónde está el listón? Se te está viendo el plumero, no dice emociones amorosas, Cuidado. El artículo no dice amorosas, dice emociones. Bueno, dice exactamente, dice una emoción violenta que las circunstancias hicieron excusable. Pues lo que te estoy diciendo, Hacienda. Sí, bueno, no te hablo de amor. Hacienda, por favor, no me hables de Hacienda. ¿Ves? Si no hablamos de política, hablemos menos de Hacienda. Vale. Efectivamente, porque estamos hablando de crímenes. Venga, vamos allá. Si examinamos, amigos, cuántas veces se ha aplicado el atenuante de estados emotivos o pasionales en los casos de crímenes machistas, nos llevaríamos las manos a la cabeza, no solo por el número, sino por lo que transpiran las argumentaciones de jueces a la hora de aplicarlas. 102 puñaladas, esta fue la forma en la que un hombre asesinó a su mujer en Tarrasa en el año 2019. Él alega, en su defensa, que sufrió un arrebato emocional ante un comentario que de su mujer que deseaba que el hombre se suicidase y que además estaba pasando una mala racha, tanto en el trabajo como personal.
Oigan, lo voy a repetir para que no quede ninguna duda. 102 puñaladas. En esta ocasión, la atenuante no se aplicó, subrayo lo de en esta ocasión, pero en otras muchas sí. Y vamos a cerrar contándoles una noticia de esta misma semana. Hemos hablado de ella, pero me parece importante. No es delito de odio, ¿de acuerdo? Es información. Yo ya sé que la información y los estudios y el conocimiento está reñido con el gobierno en pleno. Pero la mitad de las mujeres asesinadas en España, en lo que va de año, han sido cometidos por extranjeros. Ya que hablamos de crímenes pasionales, de crímenes, de historias de amor y crimen, en cualquier caso, estos asesinatos de mujeres a manos de parejas o exparejas son cometidos por extranjeros. Los datos no son míos, no me dedico yo a esto. Los datos son del Ministerio de Igualdad. Sí, efectivamente, ese ministerio al que llegó una individua por un talento que tendríamos que preguntarle a Pablo Iglesias. La realidad es peor aún, María José, porque hablan de nacionalidades, pero el problema no es la nacionalidad, es la cultura. Si hay personas con culturas machistas, como es la islámica, que nacen españoles, igual el dato es peor del que nos da el INE. Es que el asunto no es... es cultural. Es cultural. Pero no es de raza. Esto no se les mete en la cabeza a todos los estúpidos del buenismo. No, esto no se trata de racismo. Racismo es entender que una persona, porque tiene otro color, porque es de otra raza, es inferior. Eso es una imbecilidad propia de dementes. Aquí no hay ni imbéciles ni dementes. Aquí de lo que hablamos es de un hecho cultural, porque si no entendemos qué es lo que está pasando, y si no entendemos ese hecho cultural, esto no se va a parar nunca. Yo creo que no se va a parar nunca porque este país va cuesta abajo y sin frenos. O sea, es una opinión personal, pero no la tengan en cuenta porque, oigan, yo qué sé. Pero es un hecho cultural y esto nadie lo debe olvidar. Pero que sepan que la mitad de los asesinatos de mujeres en lo que va de año los han cometido extranjeros en nuestro país. En fin. En Hispanoamérica hay culturas en las que es normal violar a tu hija, así como os lo digo, es normalizado en pueblos. En el norte de África hay un machismo propio de la religión que se llama el papel ruina, que se casa y la mujer no pinta nada y eso lo... Pero hasta en Latinoamérica estamos importando niñas muy jóvenes, están importando un juego de sumisión con el reggaetón y no sé qué historias, chavalas muy jóvenes que entran en el juego de estos niños que les miran el móvil, que les dicen cómo se tiene que vestir y por algún motivo que yo no entiendo, y hijas de mujeres que han luchado y sus abuelas ya lucharon por estos y estas de pronto aparecen súper serviles. Y no lo sé, y yo creo que esto es cosa del reggaetón y las terminan matando naturalmente. En las bandas latinas las mujeres se utilizan como juguetes sexuales, están para complacer a las niñas, a los, no sé cómo se llaman, los nietas o los otros, o los trinitarios o la madre que lo parió. Da igual. Pero esto es un hecho cultural. Y ya tenemos... Es un hecho cultural. Y en España tenemos una parte de machismo también, muy pequeñita pero existente. Vamos a ver, pero las españolas... Perdóname, hace muchísimo tiempo que aguantamos esta y media. Luego hay personas, mujeres con dependencia emocional que deberían curárselo y que lamentablemente pues deberían poner las peras al cuarto y no enchularse con estos individuos, con los malotes que van de machitos. Lo que pasa es que bueno, hay mujeres que les gusta el plan. Esto no se debe decir, yo soy políticamente incorrecta. Hay mujeres que les va la marcha. Vale, horrible, hagan el meme, pónganme a parir, pero es realidad y terminan muertas. En fin, que nos vamos, pero antes les voy a recomendar Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye
a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Luis Magán, ha sido un enorme placer. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César Blanco. A ti siempre, a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Es jueves y ya saben, nos despedimos hasta el próximo lunes. Disfruten del fin de semana. Buenas noches a todos.